Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios, allí en el versículo 11 al 13. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hasta aquí. Así que vamos a orar al Señor para que Dios... Nuestro Dios y Padre, gracias por este momento, Señor, donde podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque como iglesia tenemos el privilegio, el gozo de estar juntos hoy en comunión y cantar y escuchar tu palabra, adorarte juntos. Eso es tan precioso, Señor. Y, Señor, bendícenos con tu palabra, que el Espíritu Santo sea también el que nos guíe, nos alumbre y nos dé entendimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Dice allí Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y uno se podría hacer una pregunta sobre este versículo. ¿Cuál debe ser la razón de nuestro mayor ánimo, nuestra mayor gozo, nuestra mayor esperanza, nuestra mayor consolación? Y hermanos, la causa de nuestro mayor ánimo, consuelo, gozo, ánimo, son las promesas eternas que tenemos en Cristo Jesús. Son la herencia celestial. Nuestra esperanza debe estar puesta en lo eterno. Nuestra esperanza debe estar puesta en la salvación. Son las promesas que tenemos, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo ha venido desarrollando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 5, ¿recuerdan? Enseñanzas a la iglesia relacionadas con ¿qué? Con la esperanza que tenemos. O sea, ¿recuerdan? El rapto de la iglesia, no estamos bajo la ira de Dios, Dios va a traer juicio sobre este mundo, va a venir el día del Señor. Pero Pablo siempre dando esto como, ¿para qué? Para dar ánimo a la iglesia, dar consuelo. O sea, a la luz de lo eterno, a la luz de la esperanza que tenemos, nosotros tenemos que animarnos con esas cosas. Tenemos que darnos esperanza, animarnos los unos a los otros, como dice acá. O sea, lo contradictorio, hermano, lo triste sería que nuestro ánimo, o nuestro entusiasmo, o nuestro gozo solamente estuviera enfocado en cosas terrenales. Solamente enfocado en cosas temporales. Y uno podría hacerse una pregunta aquí en este versículo. Hermano, ¿qué es lo que te anima? ¿Qué causa ánimo a tu vida? ¿Qué causa esperanza? Y yo sé, ¿verdad?, que hay cosas que nos alegran y tenemos esperanza y metas y está bien, está bien. No digo que no. Pero hermanos, sobre estas cosas también una de las principales cosas que nos deben dar gozo, ánimo, esperanza es nuestra salvación. Son la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Pero qué está diciendo? Que la fuente de gozo debe ser Cristo. La fuente de gozo es el Señor. Regocijaos en el Señor. Porque las otras cosas, hermanos, van y vienen. Hoy las tenéis, mañana no. Lo único seguro que tenemos en la vida, ¿saben qué? Es Cristo. Porque cuando David, por ejemplo, dice en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Y hermanos, uno piensa, ¿verdad? David había perdido el gozo, pero David era el rey. Estaba rodeado de riquezas, de poder, de gloria. Él no había perdido sus tesoros, pero había perdido su gozo, porque había perdido la comunión con Dios. Y en otras palabras, David, la primera causa de gozo que él tenía en su vida era el Señor. ¿Es así en tu vida? Bueno, continuamos, hermanos. Y esto solamente es posible, en segundo lugar, en el contexto de la comunión.
Cuando esta palabra, ¿verdad? Dice, versículo 11, animaos los unos a los otros. Solamente esto es en el contexto de la comunión. Hermanos, es imposible alentar a tu hermano si vos no tenés comunión. Si yo no me congrego, si yo no tengo relación con nadie. Es imposible que tú seas animado por otros. Es imposible que nosotros observemos la cantidad de mandamientos, esta expresión, unos a otros, que está llena en el Nuevo Testamento, si yo no tengo comunión. Por eso miramos acá en esta misma epístola que hemos venido desarrollando, por ejemplo el capítulo 3, versículo 12, dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Pero miren, capítulo 5, versículo 18, dice, dando gracias en todo, capítulo 5, versículo 11, dice, así justamente animándonos unos a otros. Hermanos, capítulo 5, versículo 15, dice, mirad que ninguno pague mal por mal, antes seguid siempre lo buenos, unos para con otros. Y así lo sigue diciendo, hermanos, el capítulo 4, versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Bueno, ¿vieron todas las expresiones que aparecen en este capítulo, solo en este libro de la Biblia? Unos a otros. Hermanos, los creyentes no somos llamados a ser isla. Dependemos de nuestro ánimo, del apoyo de los hermanos. Necesitamos ser alentados y necesitamos alentar a otros. Esa es la verdad. Así como en algún momento de tu vida espiritual algún hermano te dio aliento, ¿cuántos hermanos quizás a tu alrededor hoy están necesitando aliento? Entonces, esto es en el contexto, hermano, los unos a los otros. Ahora, por supuesto, hermanos, pasamos al versículo 12. Y ahora Pablo está enseñando desde el versículo 12 hasta inclusive el versículo 25. Pablo da algunas directivas, da algunas actitudes que nosotros tendríamos que tener a la luz de todas las cosas que van a pasar. O sea, Pablo está diciendo, bueno, debido a que el Cristo va a venir, un día nos vamos a presentar, este mundo va a ser destruido, el día del Señor va a llegar. Un día tú estarás en la presencia del Señor. ¿Cuál debe ser mi actitud acá en la tierra mientras estoy vivo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que esperar al Señor? A la luz de esta verdad, hermano, ¿cómo debemos de vivir? Bueno, yo te digo, desde el versículo 12 al versículo 25 hay 15 imperativos. 15 imperativos. Donde el Señor nos está enseñando qué cualidades tendríamos que tener. Cómo debiera de ser nuestra vida. ¿Qué el Señor espera de nosotros? Así que comienza con una de ellas, hermanos, y dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Una de las cosas buenas, hermanos, de predicar la Escritura expositivamente, como lo estamos haciendo. Nosotros tomamos 1 Tesalonicenses y hemos traído un estudio programado, versículo a versículo, y vamos tocando todo el libro. Es que uno a veces toca enseñanzas o temas que si no lo hiciera así uno no lo tocaría. A veces nosotros los predicadores de pronto hay temas que son más cómodos, más fáciles, más lindos de predicar, pero cuando predicamos expositivamente vos tenés que tocar todos los temas, porque vamos versículo a versículo, texto a texto, vas enseñando la palabra, sea el tema que sea. Un ejemplo, hermano, y tampoco la iglesia puede decir, el pastor predicó ese mensaje para mí. ¿Por qué, hermano? Porque es el pasaje que nos toca hoy. Si hoy yo les dije que vamos a predicar acerca del 13,
Bueno, miren, el domingo que viene, ¿saben qué vamos a predicar? Versículo 14. Y después vamos a seguir, así que nadie puede decir, bueno, el pastor predicó para mí, no, el estudio es lo que nos toca. Pero justamente, hermanos, yo en estos 15 años de pastor casi que nunca he enseñado acerca de cuál debe ser el deber de la iglesia hacia el pastor, pero es lo que dice este versículo. ¿Cuál debe ser el deber o la actitud de la iglesia hacia el pastor? Y lo que está diciendo, o hacia los líderes de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima por amor a causa de su obra. Y tened paz entre vosotros. Hermanos, Pablo aquí enseña los deberes de la iglesia hacia el pastor o líderes. Por supuesto, esto incluye diáconos o aquellos que son maestros dentro de la iglesia local, que enseñan la palabra. Podríamos empezar diciendo, hermanos, que el hombre por naturaleza rechaza todo tipo de autoridad y no quiere sujetarse a ella. Porque esa es nuestra naturaleza. Como pecadores, hermanos, no queremos ser gobernados o estar bajo autoridad. El pecado, la raíz del pecado es la rebeldía interna que cada criatura tiene. O sea, desde que el hombre se rebeló con Dios, ¿verdad? También es un rebelde en su familia, es un rebelde ante las autoridades civiles, es un rebelde aún en el tema espiritual. Uno se pregunta, ¿cuándo comenzó el rechazo a la autoridad? El rechazo a la autoridad comenzó en el jardín del Edén, cuando el hombre pecó y rechazó la autoridad de Dios para hacer su propia voluntad. Hace un tiempo atrás me enteré de un joven que tenía estudios universitarios. Tenía el liceo completo y tenía estudios universitarios. Una persona con totalmente uso de sus facultades. Y él trabajaba reciclando basura en un basurero. Y alguien dijo, pero no puede ser, ¿por qué una persona tan preparada como vos, teniendo oportunidad laboral en otros lados, debido a tu estudio, a tu preparación, estás trabajando ahí? Dice, yo sí he tenido oportunidad, yo si quiero consigo trabajo en otro lado. ¿Pero y cuál es el problema entonces? Bueno, te voy a decir cuál es el problema. Dice, el problema es que no me gusta que me manden. Ahí está. Trabajar en un basurero, porque si a mí no me gusta que me manden. Y eso, hermanos, es una definición de la naturaleza humana. En el fondo, hermanos, a nadie le gusta que los manden. Para que seamos sumisos, hermanos, tenemos que aprender a ser como Cristo. Porque nosotros por naturaleza somos rebeldes. Ya nacemos rebeldes en nuestro hogar, con nuestros padres. Y entonces, hermanos, aquí es interesante porque dice este texto, ¿verdad? La enseñanza aquí dice que debemos de estar sujetos, honrar. Dice el texto, ¿verdad? Que reconozcáis a los que lideran dentro de la iglesia. El tema de honrar, hermano, y estar sujeto a las autoridades es un tema recurrente en las Escrituras. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice que hijos obedezcan y honren a sus padres y a su madre. Dios dice que los hijos deben honrar a sus padres y a sus madres. Efesios 5:21 dice que todos los creyentes, de una forma, tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. Ahora dice que todos. Luego dice 1 de Pedro 3:13, someteos a las autoridades y a las instituciones, a los gobernadores, versículo 14. Hebreos capítulo 13, versículo 7, obedeced a vuestros pastores. Escuchaba una predicación de un pastor que decía, es muy difícil a veces reconocer y sujetarnos, honrar a aquellos que están en nuestra línea personal, o ser en nuestro círculo personal. Y la razón, hermanos, es nuestro orgullo.
Para el hombre es más fácil reconocer a aquellos que están lejos de él, o reconocer, ¿verdad?, a aquellos que están distantes a él. Y eso, hermanos, a veces en estos años que tengo cristianos lo he visto. Pronto el creyente dice, ay, qué amorosos son los hermanos que viven en la China. Claro, hermanos, son amorosos porque no los ves nunca, no tenés problema nunca tampoco. Pero si te mudás a la China ya a la semana estás complicado, ¿verdad? Qué amoroso es el pastor ese que predica por televisión. Claro, ese pastor no es el que te exhorta. Ese pastor simplemente está en la pantalla, le pones pausa y se calla la boca. Lo dominás vos. Entonces, hermanos, pero Jesucristo lo dijo con estas palabras. O sea, nadie es profeta en su propia tierra. A veces nos es difícil reconocer y sujetarnos a aquellos que están en nuestro entorno. Hermanos, la sumisión es señal de madurez espiritual. En el mundo es una debilidad, pero espiritualmente es una manifestación de ser maduro. Hermano, Cristo fue humilde, obediente y sumiso. Y no solamente al Padre, sino, por ejemplo, como hijo fue obediente y sumiso a sus padres. Siendo Dios, se sometió a hombres. A José, a sus padres, María. Por eso la Escritura, cuando dice, ¿verdad?, que Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros, lo dice en el contexto de estar llenos del Espíritu. Ese es el contexto. El contexto es Efesios 5:18, ¿recuerdan? Ser llenos del Espíritu Santo. Y luego después empieza a describir qué es ser lleno del Espíritu. Y todo lo contrario de lo que hoy en día se enseña, ¿verdad? De que ser lleno del Espíritu es desmayarse y retorcerse y gritar y un desenfreno. No, en la Biblia no aparece eso. Sí, por ejemplo, honrar a los padres, respetar, ¿verdad? Amar a tu esposa, bueno, respetar las autoridades, pero dice ser sumisos unos a otros. Ese es el contexto. Ahora, hermanos, cuando uno piensa esto, ¿verdad? ¿Cómo reconocer los siervos de Dios? Porque acá dice, ¿cuál es el pedido acá? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan. ¿Cómo reconocerlos? Bueno, comienza diciendo, por ejemplo, sigue diciendo el versículo 13 y contesta esto, dice que los tengáis en mucha estima y amor. Pensando esto, hermanos, creo que todos en algún momento hemos estado en desacuerdo o en diferencia con alguna decisión que el pastor o el liderazgo de la iglesia haya tomado, o alguna conducta particular. Es imposible que en algún momento tú digas, para mí mi pastor le erró. Y casi podríamos decir, hermano, que eso va a pasar, y es natural, porque aún podemos decir que no hay ningún pastor o liderazgo de una iglesia que sea perfecta, y que sí se van a equivocar. Pero el punto, hermanos, aquí es que a veces existen cristianos, tristemente, que nunca tendrán conformidad con ningún siervo de Dios. Nunca. Vayan a la iglesia que vayan. Siempre tendrán solamente a lo largo de su vida crítica, murmuración y rechazo hacia los siervos de Dios. Y esto, hermanos, también lo he visto en mi experiencia. Y es triste. Y uno puede pensar, hermanos, ¿pero será así? Bueno, déjeme decirle que si el apóstol Pablo hoy viviera, tendría mucha gente, muchos cristianos que estarían de desacuerdo con él. Como en los tiempos bíblicos. Había gran parte de la oposición que sufría Pablo. ¿De dónde salía? Dentro de la propia iglesia. Gran parte del rechazo, la crítica, ¿verdad?, nacía dentro de la propia iglesia. Uno piensa que hasta a Jesucristo le pasó eso. Entonces, hermanos, y la razón es que Dios nos manda a tener amor y estima. La falta de amor, hermano, es esencial. Hermanos, la falta de amor es la razón por la cual muchas veces nosotros criticamos
rechazamos y tenemos prejuicios hacia nuestros hermanos, o sea, quien sea. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que el amor cubre multitud de pecados. Cuando vos amás a alguien, ese amor hace que sus faltas, sus errores, sean insignificantes. O las olvides, o los pases por alto. Pero cuando nosotros no tenemos ese amor bíblico, nuestra falta de amor hace que sus errores nosotros los exageremos, los agrandemos, los publiquemos, los marquemos. Otra manera de reconocer, hermanos, es lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Someteos a vuestros pastores. Primera de Pedro 5:5, hermanos, algo bíblico. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Pablo le dice a Tito, en Tito 1:5, por esta razón te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Tito tenía autoridad sobre la iglesia, de corregir, de exhortar. Pero hermanos, también esta es la razón por la cual muchos cristianos en el mundo nunca quieren integrar una iglesia, pertenecer a una iglesia, por la sencilla razón que nunca querrán estar bajo la autoridad espiritual de un liderazgo. No quieren estar bajo sujeción. No quieren estar bajo autoridad espiritual de un pastor, un liderazgo bíblico. Siempre menospreciarán, rechazarán, despreciarán toda autoridad espiritual y nunca se sujetan a ningún pastor. Esto es algo triste, hermano. Así que esa es la forma que la Escritura dice que nosotros podemos reconocerlo. La última exhortación que se da allí, y cambiamos de tema, el versículo 13, y terminamos con esto hoy: tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Hermanos, en los 6.000 años de historia, en los últimos 6.000 años de historia, está manchada de guerras, sangres, sufrimiento y dolor. Y uno pregunta, ¿cuándo se perdió la paz? Y la paz se perdió en el Edén, cuando el hombre se rebeló contra su Creador. El pecado, ¿verdad?, nos ha llevado a vivir sin paz con nosotros mismos, sin paz con Dios y sin paz con nuestro prójimo. Vemos como Caín mató a Abel, ya enseguida de las consecuencias del pecado. Y hermanos, eso lleva a que el hombre, ¿verdad?, no tiene paz con Dios, que cada uno se ha alejado de Dios. Cada uno, ¿verdad?, hace lo que le parece. Romanos 3:10, no es justo ni a un uno y cada cual tomó por su propio camino. La paz es un tema recurrente en las Escrituras, y hay más de 400 referencias tocantes a la paz. Los hombres hacen alternativas para lograr la paz. Hoy tenemos grandes instituciones como la ONU, la OTAN, organizaciones mundiales, manifestaciones en todo el mundo buscando paz, pero lo que logran a veces, hermanos, es peor, más turbulencia. Entonces, hermanos, aquí tenemos esta exhortación de nuestro Señor: tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Es un llamado, es una exhortación a los creyentes, a la iglesia, hermanos, a tener paz. Es un llamado de nuestro Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 7:15. A paz nos llamó Dios. ¿A qué nos llamó Dios? A paz. Mateo 5, versículo 9. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, la idea bíblica es que nosotros como creyentes, en nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, aún con los incrédulos, porque dice Romanos 12, mientras dependa de vosotros, tened paz. Pero la idea, hermanos, es que nosotros sigamos la paz. Eso dice Hebreos 12:14, seguid la paz. Segunda de Timoteo 2:22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Uno podría hacer una pregunta en esto: ¿cómo somos conocidos? ¿Somos conocidos como pacificadores o como personas conflictivas?
Alguien dice, hay dos personas en el mundo, personas que a su paso donde van dejando pequeños incendios. Y otros que van apagando los incendios. Otros son bomberos. Bueno, ¿qué es lo que somos nosotros? Entonces, hermanos, la madurez cristiana se demuestra con un espíritu y un carácter controlado y pacífico. Allí en el tema en la carta de Santiago, capítulo 3, Santiago tiene que tratar con algunos creyentes que creían que eran maduros. Y Santiago les exhorta y le dice, si alguno de ustedes se cree maestro o sabio, muestre su sabia mansedumbre, ¿verdad? Sus obras en sabia mansedumbre. O sea, muéstrelo en su vida. Más lo que dice, sino en su vida. Y luego Santiago le exhorta y dice esto en el versículo 17. La sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, ¿verdad? Llena de frutos de justicia, pura, y después es pacífica y amable. Pacífica y amable. Y luego dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, un carácter controlado, un carácter pacífico es una evidencia de nuestra madurez espiritual. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:24, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Entonces, hermanos, esto es una idea, ¿verdad? De hecho, hermanos, un pacificador, un creyente lleno de un espíritu pacífico y que busca la paz, es alguien que transmite la imagen de Cristo. Porque Cristo era la paz encarnada. Él es el príncipe de paz. Tenemos que pensar, hermanos, que la paz que nosotros disfrutamos en Dios y con nuestros hermanos no fue gratis. Tuvo un costo. Y el costo fue la vida, la sangre, el desprecio, el martirio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz. Alguien tuvo que pagar. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¿Vieron, hermanos, que nosotros no somos llamados a crear la paz, sino a mantener la paz? Porque la paz ya fue hecha en la cruz. Ya fue conquistada en la cruz. Ahora, hermanos, para mantener esta paz, nosotros como creyentes tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a soportarnos. Si no, es imposible. Hermanos, la paz no es la ausencia de conflictos. Yo siempre digo, a veces cuando enseño los matrimonios, hermanos, digo, un matrimonio exitoso no es un matrimonio que tenga ausencia de conflictos. En todo matrimonio siempre hay diferencias. Sino es aquel que sabe solucionar los conflictos de una forma bíblica, diferente del mundo. A mí me gustaban las películas del lejano oeste, todavía me gustan. Pero ¿cómo se arreglaba la paz en el lejano oeste? Los de cowboy. Bueno, se arreglaba con un Wish 44. Era media violenta. Hace poco un país muy poderoso, no voy a decir qué país, pero sacó a reducir uno de sus misiles más poderosos y destructivos. ¿Y saben cómo se llamaba ese misil? El pacificador. Esa era la forma de lograr paz. Entonces, hermanos, pero el punto es, ¿sabe? Dios nos ha llamado a actuar de una forma diferente a la que actúa el mundo. Hermanos, nosotros como creyentes, si queremos mantener la paz, yo te digo esto, hermano, cuida tus palabras. Con tus palabras puedes ofender a tu esposa, a tu hermano. Cuida tus acciones. Nuestras acciones también pueden ofender, crear división.
Cuida tu corazón, porque es tan fácil que en nuestro corazón se empieza a gestar algo de rechazo hacia un hermano, de enojo hacia un hermano. Cuida tu carácter, hermano. Es tan fácil caer en un espíritu colérico, irritable, contencioso. Hermanos, llénate de la palabra de Dios. Llénate del Espíritu Santo. Llénate de Dios mismo. Por eso dice Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Gozo, paz, amor. Pero es paz. Si tú estás lleno de Dios, del Espíritu, vas a estar en paz y vas a querer tener paz con tus hermanos y vas a querer tener paz en donde estés. Hermanos, la paz se encuentra solamente en Jesucristo. Isaías 9:6, antes que Jesús naciera, decía el profeta, príncipe de paz. Cuando Jesús iba a nacer, los ángeles cantaron, paz en la tierra y gloria a Dios en las alturas. El único que puede traer paz a las tormentas, que calmó la tempestad, ¿recuerdan? Que reprendió el mar y los discípulos quedaron asombrados. No podían creer, ¿quién es este? Que el mar le obedece. Es Jesús. Pero así también es el único que puede traer paz a tu alma. Hay dos personas que no tienen paz, hermanos. Una, un creyente que está en rebeldía con Dios. Un creyente que está lejos de su Padre Celestial no tiene paz. Y si tú eres uno hoy, hermano, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y vuelve a la comunión. Y tendrás paz. El segundo es alguien que todavía no tiene a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, si no eres salvo, si no has rendido tu vida a Jesús, tampoco tienes paz. Y en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, lo primero que recibimos es paz. Jesucristo dijo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y qué bendición, hermanos, es haber recibido, experimentar y tener la paz de Dios en nuestra vida. No la podemos comprar, no es algo que el mundo te puede ofrecer. No es con dinero, con fama o poder. El único que la puede dar es el Señor. Vamos a terminar orando en esta hora.